Muchas gracias por la presentación. Agradezco a todas y todos la presencia, ¿no? El que nos estén acompañando en este taller virtual, donde estaremos hablando sobre diseño e implementación de sistemas silvopastoriles. Y como siempre me da gusto saludarles en mi lengua materna, que es el Popoluca Cazoque, Tzotzóytem, Inchumpicham, Pushincham y Yomta. Para empezar, entrar en materia, les voy a compartir mi presentación. Espero que puedan, si logran tenerlo en su pantalla. Sí, Inge. Eh, Agradezco la oportunidad de poder estar platicando aquí con ustedes a la Subsecretaría de Ganadería y Pesca, que tenemos la oportunidad de que el médico veterinario Humberto Amador Zaragoza, ¿no? Siendo subsecretario de esta subsecretaría, nos da la oportunidad de poder estar platicando sobre distintos temas, ¿no? Y el día de hoy, especialmente platicar sobre un tema muy importante, ¿no? Sin duda nos da este espacio, ¿no? De poder compartir, ¿no? Agradezco al subdirector, ¿no? Al ingeniero Graciano, que nos antecedió en brindarnos unas palabras, ¿no? Al director de ganadería, al médico Ángel Solís Osorio, ¿no? Y entrando en preámbulo en materia de ganadería, ¿no? Comentarles, ¿no? Un poco de los antecedentes en el estado, ¿no? El estado de Veracruz, el 53.7% del territorio veracruzano está destinado a la ganadería. Y esto es importante porque cualquier acción, ¿no? Cualquier acción que se quiera desarrollar en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, ¿no? Seguramente estamos sufriendo ahorita los calores, ¿no? El estrés hídrico, ¿no? Nos estamos deshidratando, ¿no? Y eso obedece justamente al cambio del clima, ¿no? En el planeta, ¿no? Y entonces poder desarrollar una acción, ¿no? Tiene que ver que este 53.7% del territorio está destinado a ganadería, entonces es una gran oportunidad de poder desarrollar, de poder detonar, ¿no? De tomar en cuenta sobre todo el sector, ¿no? Y este sector en el estado de Veracruz pues representa, ya en términos de números, el 3.7 millones de hectáreas destinados a la ganadería, y estos a su vez tienen un padrón de 162.400 unidades de producción pecuaria, ¿no? Y poco más de cerca de los 6 millones de cabezas de ganado, ¿no? Esto de acuerdo a los datos de la CIAP. Y otro punto importante, ¿no? Partiendo un poco No están viendo la diapositiva. ¿No se ve la diapositiva? Inge, bueno, en mi pantalla se quedó en la primera y no sé qué posibilidad haya de que puedan maximizar su pantalla un poco. Está maximizado, a ver, nuevamente. ¿Sí logran ver la pantalla? Sí, ya se ven. Perfecto. Gracias. Ok. Este era el anterior, ¿no? Que les presentaba. Y nos pasamos a este es el estado de Veracruz en cuanto a números hablando de ganado bovino, ¿no? Nos pasamos como país, ¿cómo estamos, no? Como país tenemos 36 millones de cabezas de ganado bovino, ¿no? Nuevamente se vuelve interesante porque ya la sumatoria de todos los estados de la República Mexicana pues representa el 56% del territorio destinado a la ganadería, ¿no? Y esto representa 109 millones de hectáreas de pastoreo, ¿no? De estos 109 millones de hectáreas de pastoreo, algo interesante es que casi el 60% de esos potreros, de esos pastizales están degradados, ¿no? Y lo pongo ahí, inclusive en color rojo, porque también el sector ganadero, ¿no? Representa, en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, representa el 10.3% de la totalidad que emitimos como país, ¿no?
Y otro dato que sumamos, ¿no? Porque esto no es gratuito, ¿no? Obedece al tema del consumo. El consumo per cápita, ¿no? Por persona, pues representa, estamos consumiendo 15.2 kilogramos de carne de ganado, ¿no? 128 litros de leche de lo que estamos consumiendo como mexicanos. Y esto nuevamente son datos de la SADA del 2022. ¿Cómo está la tendencia del consumo de carne para los próximos años, ¿no? Un poco la proyección al año 2027, 2050, ¿no? Lo que vemos cómo va creciendo más el consumo de carne de pollo, ¿no? Lo sigue el consumo de carne de cerdo. ¿Por qué? ¿Por qué se debe esto? Porque de alguna manera es como más accesible, ¿no? En cuanto a precios, ¿no? Pero no, y esto nos permite también tener como una visión, ¿no? Como esa proyección de cómo se va a comportar el mercado en los próximos años, ¿no? Entonces, se vuelve interesante, repito, porque la demanda de carne no va a disminuir, la demanda de productos agropecuarios no disminuye, al contrario, ¿no? Este, nuevamente, hay una proyección al año 2050 de que se van a requerir 70% más de productos agropecuarios. Y aquí es el reto, ¿no? El reto porque las tierras no crecen, ¿no? O sea, contamos con las mismas tierras y hoy en día tenemos que producir inclusive con menor cantidad de agua, ¿no? Entonces, buscar alternativas que nos permitan afrontar esas necesidades, esos retos para los próximos años este, se vuelve todo un reto, ¿no? Y ese es en materia en el que todas y todos, desde el sector de la sociedad civil, desde el gobierno municipal, estatal, federal, y a nivel mundial el conjuntar esfuerzos, ¿no? Cómo hacer frente a esta necesidad de la alimentación, de la demanda de productos del sector agropecuario. ¿Qué está pasando a nivel mundial, ¿no? A nivel de Latinoamérica, dentro de las iniciativas que tienen que ver con la producción sustentable, ¿no? En el mundo, en Veracruz. De alguna manera, todas estas iniciativas tienen un fundamento, ¿no? Parten desde la agroecología, ¿no? Y a partir de ahí existen como varias líneas de acción o varios sectores, ¿no? Hablamos de agricultura regenerativa. Recientemente, a finales del 2023, por ejemplo, se hizo la modificación a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, donde plasman, ¿no? Dentro de la ley ya el tema de empezar a utilizar, ¿no? Prácticas agroecológicas, ¿no? Y eso nos va a llevar justamente a trabajar con agricultura regenerativa, ya en ganadería como tal, ¿no? La ganadería que también recae en la agricultura, ya en la ganadería, por ejemplo, esta palabra de ganadería regenerativa tiene como 5 o 7 años que ya lo venimos, ya está ahora sí, digamos, en la mesa, ¿no? Se está llevando a cabo ya por parte de los ganaderos, ¿no? Y otra línea de acción también interesante es el pastoreo rotacional intensivo, ¿no? Que ya también, inclusive hay todo un libro ahí en la UNAM, ¿no? Que habla sobre esto, ¿no? Y luego hay otro sector que es el manejo holístico, ¿no? Del ganado. Y finalmente, un poquito más abajo, ¿no? Que es como la suma de muchas de estas acciones, es el tema de los sistemas silvopastoriles. Pero al final del día, cuando se conjuntan todas estas iniciativas, todos estos esfuerzos, todas estas prácticas, nos permiten desarrollar lo que le llamamos ganadería sostenible, ¿no? Porque sumamos, sumamos todos esos elementos que son prácticos, ¿no? Que permanecen en el tiempo y que nos permiten incrementar nuestra productividad, se quedan, ¿no? Y entonces finalmente logramos desarrollar lo que le llamamos ganadería sostenible. ¿Qué pasa en Veracruz, no? Y en Veracruz, por ejemplo, puedo decir que es como el primer estado pionero, ¿no? En materia, gracias a la visión del subsecretario, el poder contar a nivel de política pública ya con un programa que justamente está vinculado muy vinculado, ¿no? A la necesidad y con esa visión de aportar, ¿no? En materia de desarrollar una ganadería, ¿no? Tiene, por ejemplo, este programa presupuestario que se llama Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, y derivado de ese programa presupuestario está todo un proyecto que obedece a la atención a los productores, que obedece al tema de apoyar con insumos, con herramientas,
este mismo taller virtual, por ejemplo, está vinculado a este proyecto, ¿no?, de inversión que se llama capacitación técnica, fomento, equipamiento e insumos para el desarrollo de sistemas silvopastoriles, traspatio y actividad apícola. Entonces, es un poco lo que está pasando. Estados Unidos, por ejemplo, en la zona de Texas, hay un grupo de ganaderos que ya llevan un rato trabajando que se llaman vaqueros del carbono. En México, por ejemplo, en la zona de Chihuahua, están los de manejo regenerativo de ranchos, ¿no? En Yucatán, experiencias en sistemas silvopastoriles también llevan un rato, ¿no? Y entonces en Veracruz yo creo que a nivel de política pública vamos bastante bien, ¿no? Jalisco también les puedo comentar que Jalisco hay un proyecto interesante que se llama Paisaje Biocultural, donde también están trabajando con un proyecto que se llama Carne Libre de Deforestación, ¿no? Entonces se vuelve interesante todas esas iniciativas que están pasando, pero al final del día pongo esta gráfica porque todas esas iniciativas de alguna manera se basan, ¿no? Tienen sus bases, ¿no?, en la agroecología. Pero entonces empecemos a entender qué son los sistemas silvopastoriles. Los sistemas silvopastoriles son sistemas agroforestales pecuarios de base agroecológica, ¿no?, caracterizados por la presencia de arbustos forrajeros en alta densidad, ¿no? Podemos hablar de 3,000, 5,000, 15,000 arbustos forrajeros por hectárea, ¿no?, para el ramoneo directo del ganado, ¿no? Estos a su vez están asociados a los pastos, a leguminosas, ¿no? Hay arbences, hay árboles maderables, frutales o de importancia para la biodiversidad. Y en este sentido también existen, por ejemplo, una densidad que van desde 200 a 500 árboles por hectárea. Estos sistemas garantizan el bienestar animal mediante la sombra, ¿no?, mediante el alimento, vainas, frutos que estos árboles al final, en su época ya de producción, pues aportan a la alimentación del ganado, ¿no? Existe también ese buen trato del ganado, ¿no?, por parte del personal que labora en los ranchos, ¿no?, en las unidades de producción pecuaria. Y existe todo un tema de manejo de disponibilidad de sal mineral, ¿no?, y de agua de buena calidad en estos modelos de producción, donde básicamente, lejos de que el ganado vaya al agua, el agua también están en esas divisiones, ¿no?, o lo más cercano posible. Y además en estos sistemas, otro elemento importante que se suma, ¿no?, como práctica es el tema del pastoreo rotacional con alta carga animal, ¿no?, mediante el uso de cercas eléctricas. Entonces aquí también de lo que podemos ver es, si bien es esa asociación de árboles, ¿no?, pasar de un potrero deforestado a un potrero arborizado, pero no nomás son los árboles, son las plantas forrajeras, son los pastos, son las leguminosas, pero una herramienta fundamental o básica que nos va a permitir transitar, ¿no?, de la ganadería convencional o del pastoreo convencional a sistemas silvopastoriles, va a ser el cerco eléctrico, ¿no? Estos sistemas silvopastoriles se vuelve interesante porque a nivel de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, que están proyectados para el año 2030, ¿no? Son 18 objetivos y dentro de los 18 objetivos, por ejemplo, los sistemas silvopastoriles atienden o encajan bien atendiendo, contribuyendo a estos objetivos, ¿no?, que el fin de la pobreza, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos sistemas, al incorporar los árboles, ¿no?, en esos potreros, pues ahora tenemos también árboles, ¿no?, que son maderables, que son frutales, ¿no?, que nos generan alimento, ¿no?, inclusive hasta medicina, ¿no? Entonces tiene que ver con ese tema de diversificamos la producción. Podemos incorporar, por ejemplo, al meter pues, plantas nectíferas y especies que nos generen flores, pues obviamente vamos a poder incorporar inclusive hasta apicultura, ¿no?, en estos ranchos ganaderos. Entonces también nos va a permitir ir contribuyendo, ¿no? Atiende bastante bien el tema, por ejemplo, de hambre cero, ¿no?, salud y bienestar, igualdad de género, ¿no? ¿Por qué igualdad de género? El sector ganadero, por ejemplo, a nivel país, solo el 7% del sector ganadero está representado por mujeres, ¿no? Entonces, también lo que se requiere es que, que tener un rancho como el que tenemos aquí en la pantalla, ¿no?, justamente se vuelve todo un paisaje ganadero que permite
que los hijos, que las señoras, ¿no? Vayan y participen, ¿no? Entonces se vuelve todo un tema que va contribuyendo también a la igualdad de género, ¿no? A reducir esa brecha, ¿no? Está también el objetivo, por ejemplo, se contribuye bastante bien al tema de producción y consumo responsable, acción por el clima, que de alguna manera es como de lo más inmediato, ¿no? Lo que más se puede visualizar con estos sistemas, ¿no? Y también tiene que ver con vida de ecosistemas terrestres, ¿no? Porque al, al arborizar estos potreros, de alguna manera se regresan muchas de las especies que ya no existían en ese potrero deforestado. Podemos encontrar armadillos, este, por ejemplo, los escarabajos, pericos, fácilmente 30, 50 especies de aves, ¿no? Entonces, de alguna manera, contribuye, ¿no? A regenerar los ecosistemas terrestres. Hablemos un poco de la transición a los sistemas silvopastoriles. ¿Cómo vamos a transitar y por qué es importante, ¿no? Fíjense que algo interesante es que el suelo no como tal no ha sido tan estudiado, ¿no? O sea, se estudió más como para la parte de mecanización, como la parte de toda esta parte industrial, pero hoy en día se está trabajando, ¿no? Al ver que nos, pues nos podemos preguntar, ¿no? Ayer, por ejemplo, que andamos en la zona costera acá por Tatahuicapa, víamos el cerro San Martín Pajapan verde, ¿no? A nivel de copa, ¿no? Ese cerro verde, pero este, como a 3 kilómetros, donde a las faldas del cerro, pues todo el pasto estaba seco, ¿no? Entonces preguntémonos por qué pasa eso, ¿no? Y pasa por algo muy interesante, porque una selva, una cagual por sí solo genera 30 toneladas de materia orgánica, ¿no? De composta, por así decir, ¿no? Al año, ¿no? Entonces, ese suelo es un suelo rico, ¿no? Es un suelo que tiene hongos, que hay micorrizas que hacen esa simbiosis, ¿no? A nivel del subsuelo, en las raíces, ¿no? Hay toda una vida que poco está estudiado, ¿no? Y debajo de cada metro cuadrado, ¿no? Pues al final estos hongos, estas hifas, ¿no? Filamentos, ¿no? Logran conectar, ¿no? Los fragmentos de materia orgánica, llevan al agua a las plantas, llevan agua al pasto, ¿no? Y eso hacen disponibles los minerales, por ejemplo, ¿no? Y un dato, por ejemplo, interesante, nada más para que nos demos cuenta de lo que hemos matado de ese suelo, ¿no? Ese suelo que antes era, por eso dicen, no, pues antes producía, sí, porque antes teníamos un suelo productivo, una cucharada de suelo, ¿no? De suelo sin contaminante, de suelo de montaña, ¿no? Hay 6 millones de bacterias, de hongos, ¿no? Y que hoy en día pues ya no están presentes. Hay una mínima, población de estos. Y entonces se pueden recuperar, ¿sí? ¿Cómo vamos a empezar a recuperar? Justamente con esta transición de cómo vamos a ir haciendo para convertir o implementar estos sistemas silvopastoriles. A nivel país, como les digo, es bastante nuevo, ¿no? La UNAM, por ejemplo, tiene un laboratorio de sustentabilidad de suelos exclusivamente para estudiar esta simbiosis que existe, ¿no? A nivel del suelo, entre plantas, entre hongos, entre micorrizas, ¿no? Las simbiosis, por ejemplo, son fundamentales para la estructura del suelo, ¿no? El ciclo de nutrientes, la diversidad de plantas y la sostenibilidad del ecosistema, ¿no? Más de 250,000 especies de plantas están asociadas a hongos, ¿no? Por ejemplo, en las Chuapas, hace como 15 años empezaron a establecer unas plantaciones de pino, ¿no? Para producción de resina. Y no se desarrollaba bien. ¿Por qué no se desarrollaba bien en ese suelo arenoso, gravoso que está en las Chuapas? Justamente porque faltaba un hongo que se asociaba a la raíz de esos pinos. Cuando se dieron cuenta, ¿no? Hicieron ese repoblamiento o esa introducción a esos campos de plantaciones comerciales y hoy en día pues podemos pasar por las Chuapas y vemos esas plantaciones que están saludables, que están en condiciones, ¿no? Pero justamente porque hay esa asociación, ¿no? Entonces lo pongo en la mesa, ¿por qué? Porque son elementos que de alguna manera no lo vemos, pero al momento de empezar a diseñar, implementar estos sistemas silvopastoriles, vamos a empezar a generar vida en el suelo. Y en ese sentido es cuando empezamos a entender a qué le llaman ganadería regenerativa. Ganadería regenerativa tiene que ver con regenerar los procesos biológicos del suelo, ¿no?
A la fecha, por ejemplo, se han identificado el genoma de 250 hongos, ¿no? Repito, esta iniciativa a nivel de la UNAM, ¿no? Tienen esa información. Y entonces empecemos a nivel, la pregunta es, ok, pero con todo eso que comentas, ¿cómo lo materializamos, no? Se materializa de una manera muy sencilla. Nuestros abuelos, ¿no? Nuestros abuelos, por ejemplo, hace años, no sé si se acuerdan, ¿no? Había todo un programa de desmonte, ¿no? Y decían, la tierra era para quien la trabaje, ¿no? Y quien no tenía el terreno trabajado, pues hasta se lo quitaba, ¿no? Y en ese sentido, viene a valor presente de que había ganaderos que no tenían potreros, ¿no? Tenían una cagual, ¿no? Y metían el ganado a la cagual, y cuando pesaban el ganado, pesaban ese ganado que venía de pasto y pesaban ese ganado que venía de acagual, al fin, la pregunta es, ¿cuál pesaba más? Resulta que pesaba más el ganado que venía de Acahual, ¿no? Y eso tiene que ver como esta casita, ¿no? Por eso le pongo como la matriz de un sistema silvopastoril, porque trabajaban estos sistemas, ¿no? Esos acahuales a partir de un suelo vivo, ¿no? Y tenían la primera, por así decir, el primer escalón, ¿no? Eran pastos y leguminosas rastreras, ¿no? Y luego venía un segundo piso que eran plantas arbustivas, ¿no? Plantas forrajeras. Y luego venía un tercer escalón, ¿no? En esos acahuales que eran esos árboles maderables, frutales, ¿no? Por así decir, ahí estaban los guásimos, ¿no? Seguramente habían otros árboles que estaban por ahí, ¿no? Ahorita digo, a valor presente, digamos, ahorita lo que veo, por ejemplo, de lo que sobreviven a nivel de ecosistemas, hay mucho mezquite, por ejemplo, ¿no? En ese tercer nivel. Y había un siguiente nivel, ¿no? Que eran los árboles los más altos, ¿no? Los que sobresalían después de todo. Y en esos árboles, pues, están el samán, ¿no? Ahora también, por ejemplo, este árbol bastante apreciado por la madera, que mucha gente no lo quiere, pero que inclusive bota una vaina, ¿no? Parota, ¿no? Este, generan, es el siguiente eslabón. Y, por ejemplo, estaban las palmeras, ¿no? Estas palmeras que al final botaban un fruto, ese fruto aportaba grasa a la dieta del animal, ¿no? Porque esos frutos, cuando ese ganado consumía esos frutos, pues justamente aportaban esa grasa que necesitaba, y entonces por eso esos animales eran mucho más, se alimentaban mejor, ¿no? Con toda la dieta, una dieta bastante saludable que consumía. Y entonces esta casita, ¿no? Que como lo vemos en la pantalla, es justamente, ¿no? Esto que vemos aquí, por eso existía toda esa vida, ¿no? En el suelo, y que permitía que esos sistemas fueran resilientes, ¿no? Al cambio climático, ¿no? Y entonces estos sistemas hacían que la eficiencia del proceso biológico se generara, porque hay fotosíntesis, hay producción de biomasa, ¿no? Y hay fijación de nitrógeno, se genera materia orgánica, hay toda una actividad biológica del suelo. Y muchas de las plantas, por ejemplo, hacían que los minerales que estaban en el suelo, pues también los ponían disponibles, ¿no? Entonces, para el ganado, ¿no? Para los microorganismos que existían en el suelo, y entonces finalmente se generaba toda una vida interesante de interacciones, de simbiosis, ¿no? De apoyo mutuo entre las raíces de las plantas. Y esta infraestructura ecológica, pues finalmente es esa compleja red de interacciones, ¿no? De procesos biológicos que finalmente permiten un sistema ganadero saludable. Podemos ver el cómo transitamos, ¿no? De potreros deforestados, ¿no? Empezamos a establecer estas pequeñas divisiones, ¿no? Que de 1 hectárea, de media hectárea, ¿no? Que finalmente con la técnica del pastoreo rotacional intensivo vamos trabajando, ¿no? Y destinamos esos linderos internos para ir arborizándolos, ¿no? Y con el paso del tiempo logramos tener finalmente restaurado este potrero deforestado, ¿no? Y recuperar esa vida del suelo. Abajo podemos ver ese análisis que ya está, ¿no? El cómo partimos de un potrero con un cultivo, hubo monocultivo, ¿no? Y al paso de 6 años, empieza a haber esa recuperación del suelo. Al cabo de 16, 37 años, vamos
vamos recuperando ese proceso biológico. Entonces, la ganadería regenerativa no es una receta, no es algo que lo empiezo ahorita y ya mañana tengo resultados, es un trabajo continuo, ¿no? Un trabajo que lleva tiempo, ¿no? Siempre he dicho que deforestar, por ejemplo, tumbar un árbol, ¿no? Yo creo que en 2 horas ya tumbaste un arbolito, ¿no? Pero verlos crecer, ¿no? O sea, sembrarlos, ¿no? Y que esto se logre, la verdad es que es muy, muy complejo, ¿no? Veía, por ejemplo, una facultad de la UNAM, ¿no? Que habían hecho el estudio de cuánto generaban de emisiones de gases de efecto invernadero y ellos estimaron que con 24 árboles ellos podían reducir sus emisiones, ¿no? Sembraron 240 árboles, perdón, y de los 240 árboles, después de 2 años, solo tenían una sobrevivencia de 18 plantas, ¿no? Entonces, por eso, mi reconocimiento para los productores del sector primario, ¿no? El sector ganadero, porque tiene mucha experiencia, ¿no? Han avanzado con la siembra de árboles. Y aquí traigo a valor presente esa iniciativa, esa coordinación interinstitucional que existe entre la SEDEMA y la Dirección de Ganadería a través del subsecretario, porque nos ha permitido justamente que las instituciones se coordinen, ¿no? Podemos acceder a plantas, a árboles, ¿no? Que tienen en los viveros y esto nos permite sembrarlos y nuevamente reducir estos costos por la implementación de estos sistemas. Empecemos a trabajar en la implementación de un sistema silvopastoril. ¿Cómo vamos a empezar a trabajar? Algo básico, ¿no? Atinadamente, llevamos 14 años trabajando en estos sistemas, ¿no? Y entonces partimos de un potrero deforestado, ¿no? Pueden ver en la pantalla ese potrero, por ejemplo, que le hicimos una proyección de divisiones, ¿no? Partimos justamente de eso, ¿no? De potreros deforestados, ahí se ve que no tenían división, entonces hacemos toda una proyección. Hoy en día puedo decir que podemos tener a lo mejor 20, 30 divisiones fijas, 40 divisiones fijas, y esas divisiones fijas todavía las vamos a manejar con el cerco eléctrico movible, con el PolyWeb, ¿no? Que nos va a permitir justamente hacer hasta 2 o 3 cambios al día, ¿no? Entonces empezamos de ese potrero deforestado, empezamos a establecer las divisiones, ¿no? Después de esas divisiones viene ese tema de hacer un doble cercado en esas divisiones internas, empezamos a hacer la apertura de las cepas, ¿no? Consideramos la temporada de lluvias, ¿no? Entonces empezamos a aprovechar la temporada de lluvia y aquí viene el tema agroecológico también, inclusive el tema de la luna, ¿no? Cuándo sembrar, ¿no? Y si tenemos composta, pues utilizamos composta para que nuestras plantas logren repito, como el suelo está deteriorado, entonces mientras más lo apoyemos con composta, con biofertilizantes, esas plantas van a desarrollar, ¿no? Entonces finalmente, al cabo de 2 años, 3 años, ¿no? Empezamos a ver esos árboles ya creciendo en nuestros sistemas, ¿no? Y finalmente se convierten en corredores biológicos, ¿no? En corredores arbóreos. Y aquí viene lo interesante de todo esto, porque eh, hablar, por ejemplo, ya de qué árboles o qué plantas vamos a utilizar para sembrar en estos potreros. Yo lo que digo, trabajemos a nivel familiar, ¿no? Como una familia ganadera, y entonces van a ver que desde la visión, por ejemplo, de las compañeras, van a decir, bueno, ¿por qué no meter árboles frutales, ¿no? Mangos, ¿no? Duraznos, chicozapote, zapote mamey, pimienta, ¿no? A lo mejor alguien dice, no, pues vámonos por maderables, ¿no? Entonces hay la verdad todo un bagaje y toda una gran oportunidad de poder recuperar biodiversidad y como lo dije anteriormente, ¿no? Podemos contribuir a que a que nuestras unidades de producción pecuaria realmente se conviertan en esa empresa ganadera, ¿no? Con esa diversificación que podemos hacer desde este pequeño desde esta pequeña estrategia, ¿no? Porque a pesar que pues, es muy sencillo, pero si ven, es una herramienta que nos ofrece una gran riqueza. Y entonces al implementar estos sistemas silvopastoriles, pues nos permite justamente construir capacidades locales del manejo del territorio, ¿no? Empezamos a entender que los sistemas ganaderos generan servicios ecosistémicos, producen carne, leche con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyen a la seguridad alimentaria y con esto podemos aumentar, ¿no? El área forestal y entonces podemos transitar, ¿no? Y creo que estamos transitando justamente a ese manejo sostenible, ¿no? Y con la expansión del área forestal,
pues obviamente estamos capturando los gases de efecto invernadero, ¿no? Hay todo un tema de absorción de agua en el suelo, ¿no? Porque el ganado ahora solo está, por esa pequeña división, ¿no? Está, por ejemplo, aquí en esta imagen, ¿no? Podemos ver una división fija que tiene una dimensión de 25 metros de ancho por 200 metros de largo, ¿no? Pero con el cerco, con el polyware, ¿no? El cerco eléctrico vamos haciendo, está asignando áreas donde el ganado estamos haciendo nosotros, por ejemplo, en esta división 40 animales están pastoreando 4 días, ¿no? Pero ese ganado solo está eh, 4 o 6 horas en una fracción o un día en una fracción de área, y eso permite justamente que estemos evitando la compactación, ¿no? Del suelo. Y entonces, si ese suelo no está compactado, obviamente vamos a tener mayor absorción de suelo, y con la materia orgánica que estamos generando, ¿no? Con esa distribución uniforme que se generan en estos espacios, pues obviamente permite ir aumentando esa capacidad productiva, ¿no? Existe también el aumento de especies, ¿no? Nativas que contribuyen al mejor funcionamiento del sistema y, como lo dije, ¿no? A recuperar estos servicios ecosistémicos desde el sector ganadero. Y repito, es una gran oportunidad para hacerle frente al tema del cambio climático, para mitigar, ¿no? Estos efectos. Y luego también platicaba, ¿no? Cuando hablaba de matriz de un sistema silvopastoril, todo este bagaje que tenemos de frutos, ¿no? En esta temporada, que es la temporada más crítica para algunas zonas, en el sur, por ejemplo, teníamos sequía que terminaban ya en mayo, ¿no? Teníamos como las primeras lluvias. Hoy en día, el año pasado nos fuimos a junio, ¿no? Eso nos lleva a buscar alternativas y, como decía atinadamente, ¿cuáles son esas especies que podemos incorporar a los sistemas silvopastoriles? Pues está este árbol muy bonito, ¿no? Hermoso, que puede cubrir hasta 20 metros de diámetro, el samán, ¿no? Cañafístula, ¿no? Que son plantas o árboles, perdón, que nos generan unas vainas y que inclusive tiene una mielecilla que lo hace muy apetecible para el ganado, ¿no? Y sobre todo estamos hablando de 18-25% de proteína en este tipo de vainas, ¿no? Y que estas vainas obviamente provienen de esos árboles que se pueden sembrar, ¿no? O que se han sembrado, o que de manera natural existen en los potreros. Está esta otra planta, el algarrobo, ¿no? Este, hay de los que conocemos muy cercanos, pues está el guásimo, ¿no? Inclusive el mango, ¿no? La guayaba, el fruto de la jícara, ¿no? En algunos lugares lo conocen como totumo, ¿no? Entonces hay toda una serie de especies, ¿no? De palmas, de árboles que generan vainas en esta temporada y que en esta temporada nos podrían estar salvando lejos de estar comprando, o dependiendo de insumos externos, ¿no? O sea, podríamos tener realmente todo un sistema productivo, resiliente, ¿no? Y seguramente, y yo lo que digo, no, nunca nos quedemos con lo que estamos viendo aquí, observemos, aprendamos a ver con otros ojos y a oír con otros oídos, porque eso justamente nos va a permitir visualizar cuál es la riqueza del territorio en el que estamos, ¿no? Seguramente donde están ustedes o de donde provienen, de sus lugares, de sus municipios, hay una gran diversidad de árboles que generan múltiples servicios, ¿no? Y que pueden ser aprovechados en la ganadería, ¿no? Y eso nos permite justamente que podamos avanzar más rápido en la implementación de estos sistemas. Hay también estos arbustos forrajeros, ¿no? De los que más conocemos, la leucaena, por mucho tiempo promovido por la Fundación Produce, ¿no? Hay otra planta que en su momento la gente grande, los abuelos lo utilizaban inclusive como medicinal en el ganado, que es el Sambucus. En algunos lugares no lo ven, no ven el potencial, ¿no? Pero, por ejemplo, el sambuco lo come bastante bien el borrego, el ganado también lo come, lo hemos visto, ¿no? En México, por ejemplo, también tenemos esta otra planta que Costa Rica ha sido pionero mucho en temas de investigación, en su uso, ¿no? Inclusive en el cultivo, la Titonia diversifolia, que es árnica, ¿no? Ya le llaman botón de oro, ¿no? Aquí en México se llama árnica, o por lo menos aquí en el sur de Veracruz le llamamos árnica. Está esta otra planta, el que está abajo, que es las eritrinas, ¿no? Los cocuites, hay uno, le llaman colorín, ¿no? Que también fijan nitrógeno, pero además
su follaje es alto, con alto contenido de proteína. Aquí lo interesante, por ejemplo, de estas plantas forrajeras, la leucaena, ¿no? Que si bien se ha promovido por mucho tiempo y cuando revisamos y dónde están esas experiencias, hay pocas experiencias realmente funcionales, ¿no? O que están, ¿no? Y eso obedece que, o parte del fracaso cuando en algunos ranchos se implementaron que no se le dio el tiempo de descanso suficiente, ¿no? Son plantas que requieren, por ejemplo, en el caso de la leucaena, 60 días de recuperación, de descanso, ¿no? En el caso de la titonia también estamos hablando de 60 días, ¿no? Y cuando el ganadero está regresando a los 35, 40 días, pues va a durar a lo mejor un año, pero esas plantas al final, si no se les dio el tiempo de descanso suficiente, pues va a terminar perdiéndose. Entonces, esta iniciativa de incorporar plantas forrajeras, pues termina en fracaso, ¿no? Entonces, aquí algo que les comparto es que tenemos que dejarle mínimo 60 días de esas plantas, ¿no? Hay otras plantas que son mucho más resistentes. Hemos estado trabajando, por ejemplo, con el guásimo. El guásimo, la verdad es que es una planta, si bien no fija nitrógeno, pero es una planta que resiste el pastoreo. Tú puedes estar regresando a los 40 días y no pasa nada, ¿no? O sea, no se va a perder, resiste. Eh, Podemos estar regresando a los 60 días y no pasar, o sea, tienes mayor follaje, esa planta se recuperó bastante bien. Y sobre todo el sur de Veracruz tiene ese potencial, ¿no? Tenemos eh, y creo que no en el sur, porque me ha tocado estar en la zona de la Huasteca, ¿no? Ahí, por Platón Sánchez, ¿no? Ver que también hay guásimo, ¿no? Entonces tenemos como estado, yo creo que somos bendecidos por contar con esta planta, ¿no? Aquí, por ejemplo, empezamos a establecerlo en octubre del año pasado, ¿no? Del 2023, y a la fecha ya llevamos en este predio pastoreando 3 veces, ¿no? Entonces, a pesar de que estamos justamente en la temporada más crítica, tenemos follaje, ¿no? O sea, sí le dimos 90 días para que la planta desarrollara. Y una experiencia interesante que les podemos compartir aquí, por ejemplo, al incorporar arbustos forrajeros, en estas tierras lo que hicimos fue meter el subsolador, y con el subsolador luego ya íbamos con el caballo y nos permitía avanzar rápidamente con la siembra. Lo intentamos hacer con la coa o con estas máquinas aulladoras, pero lo que nos pasaba es que solo patinaba, ¿no? Por lo mismo, por lo duro que estaban estos suelos. Ese es un potrero en el que llevamos apenas año y medio desarrollando todo un sistema silvopastoril, ¿no? Con árboles, con plantas, con arbustos forrajeros y con todo lo que hemos estado platicando, ¿no? Y parte de las consideraciones técnicas, ¿no? Que les comparto, ¿no? Al implementar estos sistemas silvopastoriles es este tema del pastoreo eficiente con alta carga animal, ¿no? La división y la subdivisión de potreros, los periodos cortos de ocupación que pueden ser de 6, 12, 24 horas, ¿no? Los periodos prolongados de descanso, ¿no? Agua disponible de calidad y luego a estas consideraciones técnicas. ¿Y por qué se vuelve más productivo, no? Un terreno manejado con pastoreo, pues justamente obedece a este tema, ¿no? Nada más, por ejemplo, un ganado de 500 kilos, ¿no? Está generando alrededor de 24 kilogramos de estiércol, ¿no? 14 kilogramos de orina, y eso representa 38 kilogramos en total, ¿no? Entonces, con estos modelos que logramos implementar, logramos pasar de 1 a 2 unidades de animal por hectárea en los primeros, con su implementación, por así, de manera rápida, ¿no? A los 3 meses. Esto nos permite obtener 76 kilogramos al día, ¿no? Y al año estamos obteniendo 27 toneladas, casi 28 toneladas de estiércol, ¿no? Y al hacer pastoreo rotacional intensivo, en estas pequeñas áreas, ¿no? En estas pequeñas fracciones de tierra, solo estamos utilizando a lo largo del año entre 6 a 10 veces, 6 días al año, ¿no? Entonces, lo equivalente de todas estas 27, 28 toneladas de estiércol, pues representa 340 kilogramos de urea, ¿no? Al año por hectárea, 199 kilogramos de superfosfato, 227 kilogramos de cloruro de potasio, y por eso nuevamente se vuelve realmente resiliente el modelo, o sea, el modelo se vuelve más productivo
Y repito, estos sistemas silvopastoriles, como veíamos en la gráfica, ¿no? Toma elementos de la agroecología, toma elementos de la ganadería regenerativa, toma elementos de la ganadería holística, ¿no? Y finalmente vamos transitando hacia a transitar hacia modelos de ganadería sostenible. Y nos vamos a, ¿dónde están implementados estos modelos? Como atinadamente lo comentaban en el 2010, por ejemplo, empezamos a trabajar este rancho en Sotiapan, aquí en el sur de Veracruz, ¿no? Entre Acayucan y Coatzacoalcos. Hoy en día esta es una foto de la temporada crítica, ¿no? Ahorita, por ejemplo, así se encuentra este potrero, ¿no? Están los árboles, vemos todavía pasto verde, ¿no? Eh, por lo menos el ganado no se estresa tanto y ahí podemos ver, ¿no? Que el ganado, por ejemplo, está pastoreando, ¿no? A mediodía, a las 2, 3 de la tarde sigue pastoreando, no tenemos problema. ¿Y cómo se ve? O sea, y este modelo tiene 14 años, ¿no? Estamos en el 2024, tiene 13 años, por así decir, ¿no? Entonces, en 13 años, como lo decía, no es un trabajo fácil, los árboles tienen un proceso natural de desarrollo, se lleva su rato, pero si hacemos las cosas bien, y yo creo que hoy con todo lo que le estamos sumando de agroecología, composta, biofertilizante, podemos lograr cosas extraordinarias, ¿no? En 3, 4 años podemos estar viendo modelos silvopastoriles en el estado de Veracruz. ¿Cómo se ve en la temporada de lluvia? Pues así se ve estos potreros, ¿no? Entonces, con la primera lluvia que cae, se recupera, hay toda una llamarada de crecimiento en el pasto, ¿no? En el follaje de los árboles, y eso nos permite que el modelo realmente absorbe lo poco de humedad que caiga, o sea, con las primeras lluvias en una semana se recupera, ¿no? Y podemos compararlo con modelos de producción tradicional, ¿no? Con los vecinos o la gente aledaña a estos potreros que no tienen estos modelos, que no han implementado estos modelos, tardan inclusive después de la lluvia con las primeras, ellos todavía van a tardar hasta 2 meses en recuperarse, y hay algunas unidades de producción pecuaria que no se recuperan jamás, ¿no? Otro, Otra unidad de producción pecuaria es Rancho a la Escondida, también en Sotiapa, ¿no? O sea, podemos ver estos modelos, ¿no? De producción. Y me quiero sentar al diseño, ¿no? ¿Cómo implementamos estos diseños? Miren, a nivel de diseño de sistemas silvopastoriles, este es un ejemplo que nos comparte el CIPAP, que es el Centro de Investigaciones en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria de Costa Rica, ¿no? Es un modelo de proyección con cultivo de, de teca, ¿no? Con plantas forrajeras, con plantas leguminosas, ¿no? Entonces, el tema como les decía, de llevar agua a donde está el ganado, ¿no? Y sobre todo esta densidad de cuántos árboles quieres meter por hectárea, ¿no? Entonces podemos estar trabajando con 200 árboles por hectárea, ¿no? Con 5,000, 10,000 arbustos forrajeros, ¿no? Y ahí tenemos un poco el tema de las medidas, ¿no? O sea, franjas de pastoreo de 20 metros, ¿no? Hoy, por ejemplo, con el tema del calentamiento global o con todo esto que está pasando en el medio ambiente, inclusive podemos reducir esos 20 metros, podemos irnos a 12 metros, ¿no? O sea, destinar franjas de pastoreo 12 metros y meter árboles, de y destinar, ¿no? 1,5 metros para la arborización de los potreros. Claro, eso va a implicar mayor cantidad si queremos poner cercas fijas, pues obviamente implica un mayor costo en cuanto a cercas eléctricas, ¿no? El que nosotros nos ha funcionado bastante bien es este modelo de trabajarlo de 25 metros estamos destinando 22 metros de franja de pastoreo, y estamos destinando 2,5 metros para incorporar doble surco de árboles, ¿no? Árboles multipropósitos, van maderables, van forrajeros, ¿no? Por ejemplo, es una proyección con un muy monoespecífico que es con melina, ¿no? Pero repito, el territorio en el que estamos, pues nos permite justamente visualizar muchas de las especies que son
que están adaptados al territorio, ¿no? Acá hay otro modelo, por ejemplo, que es asociado con guásimo, ¿no? Asociado con el árbol de jícara, no sé, me supongo que se ubican el árbol de jícara, está asociado también con cañafístula, ¿no? Está asociado con roble, ¿no? Entonces, cuando imagínense implementar un potrero así, pues entonces vamos a tener todo un paisaje ganadero que se va a vestir de gala, ¿no? En la primavera, con roble, con primavera, ¿no? Entonces se vuelve muy vistoso. Y Veracruz, pues la verdad que digo, somos un estado muy rico en esa biodiversidad, ¿no? Entonces podemos realmente desarrollar, diseñar sistemas que van mucho más allá de nuestra imaginación. Está este otro modelo, ¿no? Asociado, por ejemplo, igual con botón de oro, ¿no? Leucaena, ¿no? Por ejemplo, las especies forrajeras están sembradas a 1 metro de distancia entre surco, ¿no? Y 1 metro de distancia entre planta, considerando que son arbustos forrajeros, ¿no? Entonces nos lleva una densidad mucho menor, pero sobre todo son plantas que nos permiten aportarle, ¿no? A la dieta del ganado, pues una mejor cantidad de proteína. Y sobre todo son plantas que en esta temporada nos van a estar ayudando. Acá hay otra proyección, ¿no? Nuevamente con cañafístula, con el árbol de jícara, con la palma, ¿no? Entonces, repito, el tema es justamente ver qué es lo que tenemos en el territorio, ¿no? Y definir esa proyección, ¿no? De qué arreglo queremos establecer, con qué distancia queremos dejar para áreas de pastoreo. Y aquí, y ponía yo al principio el por qué definir los sistemas silvopastoriles. Esto obedece a que hoy en día, por ejemplo, la CONAFOR a nivel nacional tiene un apoyo que va de 15,000 pesos de apoyo para la siembra de 550 árboles por hectárea, ¿no? Entonces, si nos ponemos ponemos la visión, ¿no? De querer transitar estos modelos, nosotros realmente podemos estar colocando doble surco de árboles, 4 divisiones por hectárea, ¿no? Y eso, repito, podemos contar con esos apoyos y sobre todo son incentivos que ya no nos costaría tanto el poder desembolsar o hacer nosotros solo esta implementación. O sea, hay condiciones, ¿no? Hay estas herramientas de apoyo, ¿no? Que nos permiten justamente transitar, ¿no? Y entonces, estos beneficios que generan estos sistemas, pues es aumentar la productividad y calidad, ¿no? De la carne, de la leche, ¿no? Mejora la calidad del suelo, ¿no? Los fuentes de agua, pues atinadamente, al haber mayor infiltración de agua en el suelo, si tenemos manantiales o si tenemos cuerpos de agua que atraviesan por nuestras unidades de producción pecuaria, pues estos se van recuperando, ¿no? Vamos generando esa mejor calidad porque ya el ganado tampoco va a donde están, el agua ya no lo contamina, ¿no? Aumenta la producción de estas empresas ganaderas, ¿no? O sea, yo también algo que les pido es que transitemos de hablar de ranchos ganaderos, más bien es una empresa ganadera, entonces cuando lo vemos así, justamente cambia esa mentalidad también. Preserva la rentabilidad, ¿no? A largo plazo, porque ahora no nomás estamos produciendo leche, sino que estamos produciendo carne, y si metimos apicultura, entonces también estamos produciendo miel, estamos produciendo cera, ¿no? Y si sembramos árboles de pimienta o madera, pues entonces también tenemos madera, tenemos pimienta, tenemos toda una serie de productos, ¿no? Y nos genera la seguridad alimentaria todo el año, ¿no? Protegemos la biodiversidad, ¿no? Y sobre todo se recuperan los servicios ecosistémicos, ¿no? Y lo más importante, bueno, no lo más importante, sino que también esa contribución, ¿no? De capturar el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, finalmente, esos son como los beneficios que genera estos sistemas, ¿no? Y sin más preámbulo, están los datos de la Dirección General de Ganadería, donde pueden consultar mayor información, ¿no? La SEDENA inclusive lanzó un manual de este tipo, ¿no? De ganadería sostenible, de implementación de sistemas silvopastoriles, ¿no? Agradecerles la atención, ¿no? De mi nombre, Herminio Ramírez López, estamos ahí a la orden. Muchas gracias.
Muchas gracias, ingeniero. Bueno, vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien de las personas que están conectadas tengan alguna duda, si quisieran escribirla en el chat o bien si quieren externarla, levantando la mano y les pasamos la voz. ¿Quién me escucha? Bueno, Sí, adelante. los que ya tenemos sistemas silvopastoriles de hace varios años, en más, le podría decir de décadas, ¿qué podemos hacer para ver si algunas de las secretarías o subsecretarías pueden dar apoyos? Porque a nosotros nunca nos han dado apoyo, jamás. Y tenemos décadas con sistemas silvopastoriles y gracias a ello es que todavía tenemos agua a esta altura. Gracias. Bueno, como comercial, por parte de la Subsecretaría de Ganadería y Pesca, se están llevando a cabo unos tianguis, ganaderos, en donde hay una parte, que apoya el Estado, una parte que apoya el ganadero, y a veces hay municipios que se integran. Entonces, Es- bióloga, dígame, sí, por favor, ¿puede volver a repetir la pregunta? sí, preguntaba el señor acerca de los apoyos a los ganaderos. Sí, a ver, le voy a repetir la pregunta. ¿Cuál es la razón de por qué los apoyos no se hacen extensivos o no se han hecho extensivos a los ganaderos? Porque le comentaba a la señorita que está dirigiendo la reunión que nosotros tenemos décadas con los sistemas silvopastoriles y jamás nos han dado un solo quinto de apoyo. Sí, de acuerdo. Buenas tardes. ¿Usted de dónde, de qué municipio o a qué municipio pertenece? Aguatempan, Santa Inés, Aguatempan, Sí, pero digamos, corresponde a qué estado, perdón. a Puebla. Ah, ok. Sí, mire, lo que pasa que por parte del gobierno del estado, sí, efectivamente estamos promoviendo, sobre todo en esta administración, apoyos que tienen que ver con la entrega, por ejemplo, de cercos eléctricos. El cerco eléctrico es un componente indispensable para lo que tiene que ver con la planeación de los sistemas silopastoriles. O sea, no se podría entender una cosa sin la otra, es una herramienta indispensable. Entonces, yo sí le sugiero que se podría acercar con el área, con la Secretaría de Gobierno de Puebla. Estoy seguro que al igual que Veracruz está haciendo algunos trabajos para apoyar a los ganaderos en esos temas. Entonces, aquí en Veracruz y si usted quiere, digamos, es poco, es incipiente, pero bueno, vamos en este tenor de avanzar con este tipo de apoyos para llevar la ganadería hacia un enfoque de sostenibilidad, que es lo que nos obliga a la actividad actualmente. Adelante. ¿A qué subsecretaría tendrían que recurrir? ¿O a qué secretaría? Porque, por ejemplo, Semarnat, que jamás nos ha hecho tampoco caso, y yo en lo personal he mandado oficios para que nos apoyen y se proteja la tala de los árboles, y tampoco le ha interesado a Semarnat en Puebla, por lo menos. Entonces, uno queda completamente a la saga. Es más, hasta con Avio recurrí y tampoco dieron ninguna respuesta. Entonces, sí, ok, los programas están bien, pero ¿cómo accesar a ellos? Ese es el problema, ¿no? Porque aunque nosotros tengamos iniciativas o ganas de trabajar, no nos hacen caso, no nos apoyan. Sí, de acuerdo. Mire, sí tendría que canalizar la solicitud allá con la dirección, con la Secretaría de Fomento
no recuerdo el nombre exactamente, el nombre de la secretaría, pero tiene que ver con el sector agropecuario del gobierno de Puebla y le estoy segurísimo que tendrán alguna actividad, algún componente con el cual apoyar a los ganaderos. Eso todos los estados lo manejan. Gracias. Adelante, bióloga. Gracias, Inge. En el chat, el señor Miguel Ángel Rivera dice, necesitamos saber si hay plantas en algún vivero para hacer los sistemas silvopastoriles. Si quiere, respondo la pregunta. El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, que es la SEDEMA, dispone de varios viveros distribuidos a lo largo y ancho del estado de Veracruz. En la zona centro del estado está el vivero en Toloma, en Paso de Ovejas, y en la zona sur tenemos, en Catemaco está el vivero Cartagena, ¿no? Está otro vivero acá por Juan Rodríguez, por San Juan Evangelista, me parece, ¿no? O alguien me puede corregir, pero hay viveros, ¿no? En el que está todo el tema de producción de plantas, ¿no? Inclusive podemos llevar, o sea, como veracruzanos, ¿no? Y gente interesada de producción de plantas, podemos llevar semillas a estos viveros para que, entonces nos ayudamos, hay un apoyo mutuo, ¿no? Nosotros como ciudadanos, como ganaderos, podemos llevar semillas y ellos a la vez lo producen y luego, una vez producida la planta, podemos obtener planta de ahí, ¿no? Obviamente hay que hacer todo un trámite, ¿no? De hacer la solicitud, porque recordemos que son recursos fiscales que se tienen que comprobar, ¿no? Gracias. Gracias, bióloga. ¿De qué localidad es, municipio, la persona, por favor? No nos indica, pero es el señor Miguel Ángel Rivera. Si gusta, por favor, ponernos en el chat de dónde es usted para complementar la respuesta. Y tiene la mano levantada la señora Rosa Vázquez, si gusta tomar la palabra para después seguir con los del chat. Buenas tardes. Todas estas pláticas ya recibimos la vez pasada una con el otro biólogo. Muy agradecida por la información que nos están dando. Entré en esta plática y mi intención al principio era saber qué árboles nativos se dan. Por ejemplo, nosotros estamos acá, mencionaba no me acuerdo cómo se llama, el que nos está dando el niño, que acá en las Chuapas, yo estoy cerquita, soy ya a una hora, ¿no? Entonces, ¿qué árboles nativos podemos nosotros poner acá? Decía el guásimo, si lo tenemos, el cocuite, pero que otros no. Esa es una. Quisiera hablar muchísimas cosas porque esto me genera mucha intriga, muchas cosas. Por ejemplo, tengo un vecinito que está al lado de mi parcela y ver que su ganado está muy mal, que su terreno está totalmente seco, pero no tiene ni un árbol. Entonces, ¿cuál es la información que estoy dando ahorita de este vecino? Porque tener como aquí en la ganadera, poder hacer un curso como obligando, por decir así, a todos los ganaderos, porque créanme, tenemos ganado, pero nada más tenemos ganado por tener, pero no tenemos un ganado con la conciencia de que ese ganado necesita alimento, necesita sombra. O sea, ver que tenemos ganado nada más por tener es algo inconsciente. Ver esos terrenos tan secos, no tenemos la educación, no tenemos la información. Esa es una sugerencia, ¿no? Que en cada ganadería se llegara y los obligaron un tantito para que se dieran cuenta que hay una forma diferente de llevar esta cultura de tener ganado, ¿no? Entonces, el pobre ganado se pasa a mi terreno, porque yo sí tengo pasto, yo sí tengo, y es feo todo esto que sucede. Esa es una. Ahora, la otra es, por ejemplo, esto yo quiero seguir sembrando árboles, porque nosotros estamos sembrando frutales, estamos sembrando mangos. Ahorita que me dice esto, pues me parece fabuloso, ¿no? Yo no sabía que para mí ese terreno que tengo ahorita de 2,5 hectáreas, que he sembrado mangos, que estoy sembrando pimientas, me va a servir para la ganadería en lo próximo, ¿no? Yo
el programa que hice del CONAFOR de 1 hectárea por 550 árboles, cómo se tramita. Y también, pues ahorita ya dio, eso sí, ya la respuesta es los viveros. O cómo nos comunicamos con ustedes para que nosotros acá pudiéramos poner como un viverito y poder hacer sembrar esas plantas, para también de alguna forma con mis compañeros poderles decir, bueno, ese árbol lo puedes sembrar aquí así, ya que estamos aquí, porque la gente pues tal vez no le importa, no saben cómo llegar a esta información, pero ya si yo lo sé, poder apoyar con esa forma, ¿no? Vamos a ir cambiando, porque créanme que aquí esta zona, como ha habido quemazones, o sea, esto está fuera de control ya. Estamos no concientizándonos, estamos quejándonos del calor, pero todo el mundo ahorita quiere sembrar un árbol, pero siembran cualquier árbol, o sea, no es así, pienso yo. Ahora, pero la última pregunta, ya son muchas, ¿qué árboles generan nitrógeno? ¿Cómo se llama? Sí, nitrógeno, ¿no? Eso es todo. Disculpen que fue mucho y perdón si hablé demasiado. Quiero empezar a responder por la primera pregunta, bueno, la última que hizo, porque ahora sí, como dijeran, a valor presente. En 1 hectárea, ¿no? En 1 hectárea de lo que es lo que estamos aquí arriba, ¿no? Después del suelo, ¿no? Y sobre la capa de la tierra, ¿no? Hacia arriba. Tenemos alrededor de 6 toneladas de nitrógeno, ¿no? Entonces la pregunta es cómo ese nitrógeno atmosférico lo podemos fijar al suelo, ¿no? Entonces eso lo vamos a poder fijar justamente con el uso de leguminosas. ¿Y cuáles son esas plantas que fijan nitrógeno? Son las leguminosas. ¿Cómo se identifican esas leguminosas? Son aquellas plantas, árboles, arbustos que tienen vaina, ¿no? Su principal característica es que generan una vaina, ¿no? Seguramente conoce, por ejemplo, lo voy a decir así muy tradicional, la planta esta, el chipile, ¿no? Seguramente hay en las Chuapas. Esa es una leguminosa. Sí. Algunos le llaman amarillo, ¿no? Otros le llaman quebracho, ¿no? Esos son plantas fijadoras de nitrógeno. El tradicional, ¿no? El cocuite, ¿no? La leucaena, ¿no? ¿Cuál es la leucaena? Lo vemos mucho a la orilla de la carretera, ¿no? Esas son también plantas que lo vemos ahí como que no hacen ninguna función. Repito, no lo hemos valorado, pero ahí lo tenemos. A veces no necesitamos comprar semillas, sino que más bien recolectar de ahí. Apoyos. Lo que tiene la Subsecretaría de Ganadería y Pesca ha sido muy puntual, ¿no? El tema de la capacitación. Por ejemplo, en las Chopas contamos con 2 extensionistas pecuarios, ¿no? Hugo Fernández, el ingeniero que está allá, el médico veterinario José Francisco Cepeta, ¿no? Son 2 compañeros extensionistas que inclusive a través del ayuntamiento han intentado o han avanzado con el establecimiento de un vivero del cual pueden contar con, pueden ahí obtener plantas, ¿no? O coordinarse, ¿no? Sobre todo. Y el tema de CONAFOR, o sea, el principal, recordemos este tema de la responsabilidad, cómo está distribuido, ¿no? A nivel federal, pues está la SADER, pero por ejemplo, el apoyo que se tiene para este tipo de implementación, ¿no? A veces no lo vemos, no lo logramos captar, inclusive ni la misma CONAFOR con sus técnicos, ¿no? Nos costó, por ejemplo, que a nosotros nos entendieran cómo sembrar esos 550 árboles. Tuvimos ya la visita el año pasado de gente de CONAFOR, lo entendió bien, dice, no habíamos visto un modelo así en ganaderos, y ya lo entendimos que sí se puede, y entonces a partir de ahí yo creo que me empieza a ver como esa contribución y esa luz verde, ¿no? En el caminar. Y repito, el responsable inmediato en el territorio es la Dirección de Fomento Agropecuario, y repito, nosotros a través de la subsecretaría, pues como atinadamente lo ha dicho el subsecretario y ahorita el director de Fomento Productivo Pecuario, pues estamos a la orden, ¿no? Están los teléfonos de la oficina donde los podemos apoyar en materia de capacitación o en materia de vincularlos, ¿no? Para que puedan acceder a estos apoyos. ¿Cómo me dijo dónde está el señor Hugo Fernández? Hugo Fernández, mira, usted puede ir directamente a Fomento Agropecuario y busque a los extensionistas pecuarios.
porque ellos, Fomento agropecuario. fomento agropecuario, ahí del municipio de Las Ok. Chuapas. Ok. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, seguimos con la lectura de las preguntas, o mejor dicho, de lo que tenemos en el chat. Lorenzo Escamilla dice excelente información. Cristian pregunta si puede usted poner, por favor, su número de teléfono otra vez. Y Lorenzo Escamilla dice, acá en la zona norte de Veracruz se utiliza mucho el palo sol, guásimo y palo de chaca para cercas vivas. Marta Mateos dice, ¿dónde podríamos solicitar apoyo para implementar un sistema silvopastoril? Yo estoy en el sur de Veracruz, en el municipio de Ángeles Recabada. Respondo a la pregunta, repito, desde el año o sea, fue 2022, salió la convocatoria de estos sistemas, en la convocatoria de CONAFOR dice sistemas agroforestales. Por eso repito, en la presentación, si se dieron cuenta, les pasaba yo la definición, entonces, los sistemas silvopastoriles son sistemas agroforestales pecuarios, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener a valor presente. Entonces, si ya lo tenemos a valor presente, eso nos permite justamente, oye, está la convocatoria de CONAFOR, yo voy a solicitar el apoyo de sistemas agroforestales. Repito, el apoyo son de 15,000 pesos, ¿no? Con esos 15,000 pesos no te lo dan en una sola exhibición, son en 3 momentos, ¿no? Porque justamente lo que piden es que se cumpla, ¿no? Con la meta, ¿no? Podemos reducir esos 15,000 para que realmente nos rinda y nos alcance. Repito que SEDEMA, por ejemplo, en el hecho de poder contar con plantas de SEDEMA, ¿no? Y por un lado, CONAFOR, con esos 15,000 para poder hacer las actividades, la protección o el trabajo, por así decir. Y entonces todos salimos ganando, gana el ambiente, gana nuestro sistema de producción y cumplimos meta como país, ¿no? ¿Dónde pueden acceder? Inclusive en Catemaco hay una oficina de la CONAFOR, ¿no? No lo tengo aquí, ahorita a la mano, pero una oficina está ahí de enlace. En Las Chuapas también hay oficina, me parece que de CONAFOR, ¿no? Entonces, digamos, somos afortunados. Y comentaban ahorita, hablar de sistemas silvopastoriles no es nada nuevo, pero sí, nada más la palabra sistema, ¿no? La palabra sistema implica que son varios elementos, ¿no? Entonces, hace años, por ejemplo, empezaban con el tema de cercas vivas, ¿no? Como dicen atinadamente, le llaman palo sol en la zona norte, acá le llamamos cocuites, ¿no? No quedémonos nada más con las cercas vivas, ¿no? O sea, podemos meter árboles adentro de los potreros y sobre todo hoy en día con estos climas que estamos sufriendo, ¿no? Todas y todos y sobre todo, imagínense esos potreros deforestados, cómo están nuestros ganados. Bien lo decía la compañera Rosa, ¿no? Cómo sufren estos animales, o sea, y es nuestro capital de trabajo, ¿no? Entonces, el hecho de poderles sembrar árboles, repito, hay que revisar. Por ejemplo, ahorita me llega aquí a valor presente el tema de, hay un árbol en la zona norte que inclusive nace en bebida de esa planta, bota un fruto amarillo, ¿se acuerda? A ver si alguien lo tiene ahí a valor presente. Aquí también hay en el sur, ¿no? Entonces, ese árbol, por ejemplo, que está de manera silvestre, que nadie lo sembró, nos genera un fruto, ¿no? Inclusive hoy se hacen bebidas de eso, ¿no? Lo podemos estar incorporando a estos sistemas, ¿no? Entonces, repito, hay que ver, ahorita lo dije, hay que ver con otros ojos, oír con otros oídos qué está pasando en el territorio, ¿no? O sea, qué tenemos en el territorio. Gracias, Inge. Johan Caiceros pregunta qué son los hongos micorríticos que preguntó hace rato, bueno, que comentó hace rato. Repito, de manera natural, ¿no? Nosotros podemos identificar estos hongos, nos vamos a un bosque, ¿no? A un acahual donde no hayan tirado estos productos agrotóxicos, ¿no?
vamos a empezar a ver entre la hojarasca, ¿no? Viene una siguiente capa, ¿no? Que es antes del suelo, que es una capa que está en ese proceso de descomposición y lo podemos identificar porque se vuelven, tienen un tono color blanco, ¿no? Y eso justamente son esos hongos que, repito, hay millones de esos, ¿no? O sea, ahorita lo decía, en una cucharada de suelo virgen, ¿no? De suelo de montaña, 6 millones de bacterias, ¿no? Y estas bacterias son fijadoras de nitrógeno, ayudan a llevar agua a la raíz de la planta y ellos a su vez consumen el exudado de la planta que son azúcares, ¿no? Y entonces existe esa simbiosis, ¿no? Lo repito, es muy nuevo, ¿no? Hay todo una gran oportunidad de poder hacer todo ese estudio, poder hacer todo ese inventario. El Instituto de Ecología en su momento, por ejemplo, en la zona de los Tuxtlas, donde estoy, ¿no? Hace años vino a hacer toda una investigación para identificar estos hongos, logró identificarlos, se llevó información y, repito, a veces hace falta también acercarnos a estos centros de investigación, ¿no? ¿Qué están haciendo? O cómo podemos hacer esa vinculación comunitaria, ¿no? Porque realmente si le echamos manos, o sea, nos apoyamos como equipo, esa coordinación interinstitucional, la verdad es que podemos hacerle frente al tema del cambio climático, ¿no? Y repito, el sector ganadero tiene esa gran oportunidad porque tiene el mayor porcentaje del territorio, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Buenas tardes, Gabriela García de Villahermosa, Tabasco, pregunta, ¿cómo combatir el problema de tierras muy áridas y por otra parte, qué estrategias adoptan para utilizar menos agua y que los sistemas sean exitosos? Por ejemplo, Chihuahua, ¿qué empezó a hacer Chihuahua cuando empezaron a trabajar ese tema de ganadería regenerativa, ¿no? Ellos, repito, desde esa estrategia, por ejemplo, en su momento para ir generando suelo, ¿no? Porque son terrenos deteriorados, empezaron, inclusive comprando rastrojo, ¿no? O sea, poniendo esa cobertura ahora sí, de hojarasca, ¿no? En este caso era rastrojo. Lo que se podía consumir el ganado, pues lo consumía y lo que quedaba se convertía justamente en ese proceso porque necesitamos ponerle esa sombrita que hoy en día no tiene el suelo, ¿no? Y esa sombrita que finalmente se va a convertir en materia orgánica. ¿Qué pasa con el pastoreo, no? No puse en la presentación, pero a lo mejor me hubiera gustado poder tener ejemplos de cómo nosotros, estos modelos que vieron ahorita, ¿no? Que tenían 14 años, ¿no? El mismo modelo, uno que tiene 2 años, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar, justamente fue como en esta temporada, donde ya no había absolutamente nada sobre el suelo. O sea, el pasto se secó y obviamente ese pasto seco, lo que pudo el ganado lo aprovechó y solo quedaba tierra y tierra hecho polvo. Entonces, ¿qué pasó? Justamente cuando empezamos a implementar estas divisiones, logramos empezar a darles ese proceso, esos periodos de descanso, ¿no? Y finalmente esos periodos de descanso que permite que el mismo suelo se vaya recuperando. Entonces, con la ayuda, ¿no? Nuestra principal herramienta, que es el ganado va a empezar a comer lo poco, lo mucho que existe en el periodo de lluvia, y entonces va a empezar a dejar el estiércol y la orina, ¿no? Y entonces esa orina y ese estiércol son nutrientes que van ayudando que ese suelo se vaya recuperando, ¿no? Y, entonces vamos mejorando la calidad de suelo y esta calidad de suelo al final del día nos va a permitir que empiecen a aparecer otro tipo de plantas, ¿no? Plantas que justamente son mucho más nutritivas, ¿no? Plantas de mejor característica y cuando el ganado nuevamente regresa a ese potrero, lo va a consumir, ¿no? Y vamos a empezar a ver algo interesante, que mucha hierba, ¿no? Muchos arbences que lo consideramos como maleza, al meter alta carga animal, vamos a reducir el uso de agrotóxicos, porque el mismo ganado nos va a ayudar. Esa maleza inclusive se lo va a comer y ya no va a ser maleza, va a ser una planta forrajera, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a ir recuperando el suelo. No, repito, no es lo decía hace rato, talar un árbol es muy fácil, ¿no? Acabarnos el suelo es muy fácil. Veo, todavía estoy viendo aquí áreas, por ejemplo, que están tumbando, ¿no? Montaña y son terrenos con pendiente, va a venir la lluvia y toda esa riqueza de suelo se va a ir con la lluvia.
Entonces, erosionarlo es muy fácil. Recuperarlo es el reto, ¿no? O sea, es un trabajo que no es de la noche a la mañana. Muchas gracias, Inge. Rocío Jara dice, yo tengo un árbol de samán, ¿de qué manera se le da de comer a los animales? Inclusive con la parota, ¿no? Parota, samán, mucha gente, muchos ganaderos, ¿no? Los ganaderos a veces ven que el ganado, como ahorita por ejemplo pasa mucho, como ya no hay pasto y hay todavía frutos de samán o frutos de parota, el ganado va y come esas vainas ya secas, lo comen y comen en demasía, ¿no? Y al consumir en demasía, ¿qué pasa? Tienen un exceso de proteína, tienen un exceso de taninos, ¿no? Y finalmente les llega a hacer daño, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Y lo consumen de manera natural, sin que el ser humano intervenga, ¿no? En algunos casos ha pasado intoxicación de ganados, ¿no? Por el consumo excesivo, ¿no? Esto no significa que haga daño, simplemente como ya no hay nada, ¿no? En ese potrero, pues lo único que hay es esa vaina seca, ¿no? De estos árboles. Si hubiera rastrojo ahí, entre el rastrojo y los frutos, vainas secas, ¿no? Con eso, ¿no? Ahora bien, queremos intervenir nosotros como productores, es muy fácil, ¿no? Podemos agarrar estos frutos, molerlos, ¿no? En estas picadoras que hoy son muy funcionales, podemos convertirlo en harina, inclusive guardarlos, ¿no? Guardarlos en tambos, en nylos, en sacos, ¿no? De tal manera que, en costales, de tal manera que cuando podríamos estarlo utilizando para hacer nuestras raciones alimenticias. Gracias, Inge. Preguntan si puede repetir los beneficios derivados de los sistemas silvopastoriles. Pues repito, ¿cuáles son los beneficios? Primero nos generan sombra, ¿no? Sombra para nuestro ganado en esta temporada, nos generan frutos para alimentar a nuestro ganado, nos generan servicios ecosistémicos, aire, oxígeno, ¿no? Y al estar manejando los potreros, pues tenemos mayor infiltración de agua, recuperamos biodiversidad, ¿no? Existen 50, 30 especies de pájaros que regresan, ¿no? Armadillos, me ha tocado ver, por ejemplo, en estos sistemas, armadillos que regresan, ¿no? A consumir algún fruto en estos sistemas. Y entonces, repito, es muy, muy interesante. Y algo interesante también este paisaje ganadero que se genera, ¿no? Se empieza a incrementar la diversificación de ingresos porque no nomás producimos, como lo decía, no nomás producimos leche, sino que también se produce carnes, también se produce pimienta, se produce miel. Hay un ejemplo interesante, por ejemplo, en Venustiano Carranza, Andrés Montero, ¿no? Un productor que tiene estos sistemas, ¿no? O sea, ordeña, tiene pimienta y tiene apicultura, ¿no? Entonces, el año pasado, por ejemplo, la producción fueron de 500 litros, ¿no? Vendidos a 160 porque inclusive es una miel multifloral de muy buena calidad, ya tiene sus clientes y entonces eso permite justamente que su ingreso vaya mejorando, ¿no? Existe, inclusive lo que decía también, vamos reduciendo la brecha, ¿no? De género porque las mujeres participan, la familia ganadera participa, ¿por qué? Porque ahora, por ejemplo, se van a cosechar la pimienta, ¿no? Están los hijos, están las señoras trabajando en estos sistemas, ¿no? Entonces, vamos recuperando los mantos acuíferos, ¿no? Entonces, la verdad es que además de este tema, ¿no? Que nos está afectando hoy en día, que afecta al planeta, nuestra casa, ¿no? Este tema de los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono. Entonces, estos sistemas justamente contribuyen a la captura de dióxido de carbono, ¿no? Y entonces también, por ejemplo, al utilizar el pastoreo rotacional intensivo, logramos que estos pastizales hagan esa función, ¿no? Que es esa función de son una bomba de carbono, ¿no? De estar absorbiendo carbono, ¿no? Entonces, por eso repito, hay una gran oportunidad en el sector ganadero para hacerle frente al tema del cambio climático. Gracias, Inge. Cristian, acerca de los viveros, pregunta que en el norte de Veracruz, ¿dónde se encuentran? Bueno, me imagino que eso es lo que pregunta. No sé si tuviera la información o el ingeniero Gumaro. Viveros en el norte, creo que lo más cercano, bueno, hay dos, inclusive en la zona de Jalapa hay viveros, ¿no? Ahí en la Sedema,
repito, seguramente no deben ser, no, son como de especies para zona de montaña, ¿no? Para zonas arriba de 1000 metros. Paso de ovejas es el que tiene el vivero de Tolome, ¿no? Es el que tiene plantas más para ese tipo de zonas, ¿no? Y que está, pues ahora sí, en la zona norte no sé si existe otro vivero, porque tengo mis compañeras extensionistas, por ejemplo, que andan por Papantla, por esa zona han venido al vivero de Tolome, ¿no? Ingeniero Herminio, sumándose a su información, en Tuxpan está el vivero Ángel R. Vergara, también de la SEDEMA, y ahí se pueden solicitar los árboles, las especies que se necesiten. Gracias. Mi compañera Eva me comenta que también en Tuxpan tienen un vivero. Bueno, continuamos con Tiki. Dice, ¿cuáles son los tipos de sistemas silvopastoriles? Lo vuelvo a repetir porque hace, no sé, 20 años o hace 30 años ¿no? Ya empezaban a implementar sistemas, o le llamaban sistemas silvopastoriles. Habían, y digo, no estoy en contra, ¿no? Y no estoy criticando, pero lo pongo a la mesa porque alguien, por ejemplo, implementaba una siembra de leucaena, ¿no? En una tarea, ¿no? O sembraban cocuites en una tarea, o tulipán, por ejemplo, ¿no? Y a eso ya le llamaban silvopastoril, ¿no? Eso no es silvopastoril, ese era un banco de proteínas, ¿no? Entonces empezar, ahorita lo dije, ¿no? Hablar de sistema silvopastoril tiene que ver inclusive con las cercas vivas, ¿no? Y en cerca viva no nomás nos quedemos con cocuite, con mulato, pensemos un poquito más, seamos un poquito más creativos. Hay un bagaje de especies, ¿no? Por ejemplo, el amarillo, ¿no? El quebracho nos podría servir muy bien como cercas vivas. Entonces, ¿cuáles son, no? O sea, los sistemas silvopastoriles como tal los podemos ir construyendo, ¿no? Con las cercas vivas, con la incorporación de árboles dentro del potrero, ¿no? Y sobre todo va vinculado con este tema de hacer divisiones fijas. Entonces, repito, la experiencia más así, por así decir, de lo que tenemos es que en una hectárea nosotros estamos metiendo 4 divisiones, ¿no? O sea, estamos teniendo franjas de pastoreo de 22 metros y medio y destino 2 metros y medio para arborizar con doble surco de árboles. Y entonces, ¿cómo voy construyendo? Entonces ya vieron, ya le incorporé otro elemento más, que es la rotación, el pastoreo rotacional intensivo. Pero además la herramienta que me va a servir para poder transitar es este tema del uso de cerco eléctrico, ¿no? Entonces voy construyendo mi sistema. Y entonces otro elemento que voy a sumar, y no lo han preguntado, por ejemplo, al hacer el pastoreo rotacional intensivo, vamos a reducir, la proliferación de garrapatas disminuye. ¿Por qué? Porque vamos rompiendo justamente el ciclo de producción, porque el ganado no está regresando a los 30 días, a los 20 días en ese potrero. Entonces, si regresa a los 40, 60 días, pues justamente ese ciclo que necesita la garrapata de contar dónde alimentarse, pues ya no va a estar, que es el ganado, ¿no? Entonces se va rompiendo ese ciclo, entonces empieza a disminuir el uso de ivermectina, ¿no? Empieza a ver empiezan a aparecer los escarabajos estercoleros, que son estos mini tractores que van a hacer esa función de incorporar ese estiércol en el suelo o de desintegrar. Si utilizamos ivermectina, por ejemplo, en el ganado, ese estiércol puede estar hasta 4 meses. O sea, lejos de que se convierta en abono orgánico, pues es básicamente algo seco, algo ahí que no, que por estar contaminado no se descompone, no se reintegra rápido al suelo. Entonces, si se dan cuenta, vamos integrando elementos al sistema que finalmente nos permiten entender qué es un sistema silvopastoril. Por eso, repito, tiene bases agroecológicas, tiene que ver, por ejemplo, inclusive hasta el tema de usar la luna, o sea, en qué temporada siembro, ¿no? Inclusive hoy en día también prever, oye, viene la temporada de lluvia, o si yo solo tengo 3 meses de lluvia, pues tengo que ponerme las pilas para planear mi siembra de árboles, ¿no? Y yo por donde más empiezo es, por ejemplo, que la gente empieza a diseñar su potrero.
O sea, a ver, ganadero, y algo que nos ha funcionado mucho son intercambios. Por ejemplo, yo recibo compañeros o productores que aquí de la zona o de la zona centro del estado vienen, conocen el sistema, se regresan, diseñan su potrero a partir de lo que vieron. Digamos, es como la puerta de entrada y a partir de ahí empezamos a construir, ¿no? Irlo construyendo. Y al cabo, 3 meses empezamos a ver cómo se recupera el pasto, ¿no? Planeamos nuestra producción, empezamos a ver dónde vamos a obtener las plantas, qué plantas tenemos en el territorio. Entonces, ahí vamos trabajando, y finalmente logramos construir un sistema, ¿no? Muchas gracias, Inge. Preguntan, con lo anterior dicho, ¿podemos evitar una erosión del suelo para posteriormente cultivar? Me suena a agricultura regenerativa. Eh, repito, en ganadería, el reto es eso, ¿no? Empezamos con suelos erosionados, ¿no? Y se recuperan, ya lo acabo de decir ahorita, ¿no? En agricultura, también hay ejemplos muy prácticos, ¿no? Si me hablas de cultivar, este, por ejemplo, está la mucuna, ¿no? El frijol terciopelo, algunos le llaman nescafé. Se puede utilizar para que fije nitrógeno, se puede utilizar para que nos genere materia orgánica. Aquí en Sotiapan, hace como 20 años, empezaron un modelo experimental, funcionó, pero repito, algo pasa que luego las cosas no prevalecen en el tiempo, ¿no? Entonces, pero hay experiencia, ¿no? Y hay un gran bagaje, ¿no? Inclusive el mismo botón de oro, ¿no? La Titonia diversifolia, yo lo estoy utilizando inclusive para recuperar un terreno que es para cultivo de café, sembrado, árnica, voy podando cierto tiempo para ir generando biomasa, ¿no? Ir generando ese mantillo en el suelo, ¿no? Esa materia orgánica. Entonces, sí hay maneras, ¿no? Repito. Preguntan, ¿el no tener suficiente espacio puede hacer que los animales pueden llegar a estresarse? Primero, aquí me regreso mucho hoy en día en el territorio, a nivel nacional hay mucha experiencia, ¿no? Pero estamos partiendo nuevamente de lo que la naturaleza nos brinda. Recordemos estas manadas de ganado en África, ¿no? ¿Cómo andan? Andan en manada. O sea, no son 100, o sea, son miles, ¿no? Millones de cabezas. Y entonces, ¿qué pasó con nosotros, con nuestros sistemas de producción? La ganadería hace años fue rentable, ¿por qué? Porque ese suelo tenía todas esas propiedades, ¿no? Todo ese suelo rico, ¿no? En nutrientes. Hoy en día tenemos que transitar, tenemos que cambiar, ¿no? Y cambiar inclusive esa mentalidad. El ganado es selectivo, entonces cuando tenemos 5 o 10 cabezas y le damos media hectárea, 1 hectárea, el ganado va a andar buscando qué comer, va a andar paseando. Pero si reducimos esa área, el ganado, no sé, o sea, hay un periodo de adaptación, ¿no? Un periodo de adaptación. Puede ser que en los primeros días baje de peso, pero después va a entender que no le va a quedar de otra. Ese es el espacio que se le asignó para comer y ese es lo que tiene para comer y va a comer lo que hay, ¿no? Entonces hay un periodo de adaptación, sí se estresan, ¿no? Al principio, pero después se acostumbra, ¿no? Es como todo, o sea, algún mexicano que se va a Estados Unidos y de repente, a lo mejor es de las Chuapas, ¿no? Y se fue a Estados Unidos y de repente le toca una helada estar trabajando allá, no le queda de otra más que adaptarse, ¿no? Entonces, no se va a estresar, ¿no? A lo mejor va a llorar, se va a entristecer, va a adelgazar, pero se va a adaptar y después no va, a lo mejor ya ni quiere regresar a México. Entonces el ganado también hay un periodo de adaptación, perdón que lo compare en esos términos, pero, repito, se adapta, ¿no? Y entender que en su naturaleza el ganado, los rumiantes se movían en manada. ¿Y por qué se movían en manada? Para protegerse del depredador, de los tigres, de los leones, ¿no? Entonces, de los depredadores. Entonces, era su manera de protegerse. Gracias, Inge. Bueno, a modo de comentario, algunas de las preguntas que están o que pusieron en el chat, pues ya fueron contestadas gracias a la presentación que hizo el ingeniero y también a las preguntas tan acertadas que nos dio. Otras las ha estado contestando el ingeniero Gumaro porque son de dudas sobre los viveros, así que vamos a tener
Bueno, pues se van a leer 2 preguntas más y con eso finalizamos la sesión. Una de ellas es la que comenta el joven Emanuel y pregunta, ¿la ganadería regenerativa la pueden aplicar pequeños ganaderos? Sí, todos, ¿eh? O sea, todos. De hecho, una herramienta, o sea, repito, vamos a hablar también de otra palabra que tenemos que estar sumando, ¿no? Es de hablar de prácticas ganaderas sostenibles, ¿no? ¿Cuáles van a ser? Van a ser aquellas técnicas, ¿no? Que estemos utilizando que sean fáciles de aplicar, y al ser fáciles de aplicar y que dan resultados, van a quedarse en el tiempo, ¿no? Entonces, se puede trabajar con pequeñas áreas, o sea, podemos estar trabajando con, digo, si es una hectárea, la verdad es que pues, vámonos porque una ganadería semistabulada, ¿no? Pero si estamos hablando ya de un área, bueno, de hecho lo hace, ¿saben dónde? Por ejemplo, en la zona centro, ¿no? Del estado hay mucha ganadería, inclusive de 1 hectárea, de 2 hectáreas, ¿no? Donde es este ganado que bueno, más bien esa práctica tiene un nombre, no recuerdo ahorita el nombre, pero sí hay estos ejemplos, ¿no? De cómo están trabajando en pequeñas áreas, hasta con 1 hectárea, 2 hectáreas están trabajando, traen más o menos, alrededor de 5 a 10 cabezas de ganado, nada más para que se den una idea. Nosotros con estos sistemas hemos logrado a nivel en el trópico, avanzar con 3 a 4 cabezas de ganado por hectárea, ¿no? Y otros ejemplos que hemos visto han logrado subir, andan alrededor de 5 y 6 cabezas. Ok. Gracias, Inge. Y ya para finalizar, económicamente, ¿qué tan rentables son los sistemas? Pregunta Rocío Jara. ¿Qué tan rentable? Miren, no hay otro camino. Hoy en día, ante los retos que nos enfrentamos todos, ¿no? Y el sector, o sea, los productores, las compañeras ganaderas, no hay otro camino que transitar a estos sistemas, ¿no? De producción. ¿Por qué? Porque es la única vía, la única alternativa. No podemos seguir, ¿no? Produciendo con altos costos. Tendríamos que estar revisando qué estamos haciendo, ¿no? Yo he visto ganaderos grandes, ¿no? O sea, ganaderos que tenían toda una infraestructura para hacer alimentos y demás, ¿no? A lo mejor 10 millones de inversión, ¿no? En infraestructura, que hoy en día están transitando al pastoreo rotacional intensivo, ¿no? Que hoy en día están transitando a incorporar plantas forrajeras, a arborizar sus potreros. ¿Por qué? Porque, repito, no hay otro camino. Esta es la única vía, ¿no? La otra vía, sí, pero la otra vía, como nosotros hemos dicho, son vacas becadas, ¿no? O sea, esas vacas tienen becas, ¿no? O sea, porque son vacas subsidiadas. O sea, tenemos que aprender a producir, ¿no? Con menores costos de producción para hacer realmente una ganadería rentable. Perdón, alguien había alzado la mano, pero ya no alcancé a ver quién es. Si gusta, por favor, hacer el último comentario. Me parece que era Tonatiuh Rico. Hola, sí, era una pregunta técnica a la hora de implementar el diseño en los cercos vivos, los matorrales pueden ir sobre la línea de los cercos o cuál es el nivel de interferencia en los cercos eléctricos. ¿Se debe mantener limpio el cerco eléctrico en todo momento porque puede ocasionar cortos o ese manejo es mi duda? Los cercos eléctricos, aquí vienen dos cosas interesantes. Algunos ganaderos, por ejemplo, agarran el cerco eléctrico para meterlo en el perímetro, ¿no? O error, el perímetro jamás lo recorre, ¿no? El perímetro, si acaso van a revisar el perímetro porque se escapó una vaca, un becerro, ¿no? Y van a buscarlo por donde se brincó y van a intentar regresar, ¿no? Para hacer las divisiones internas, básicamente casi se mantienen limpios, o sea, el mismo ganado inclusive hace la poda
a pesar de que les da una descarga, ¿no? Ellos podan por abajo y no hay interferencia, ¿no? Ahora, algo interesante, también hay todo un tema, podemos abordar otro curso, ¿no? Sobre cercas eléctricas, porque se vuelve interesante también esa herramienta, cómo usarlo y por qué hoy en día, o sea, a pesar de que tiene 80 años en el mercado, ¿por qué no hemos avanzado tanto, ¿no? Entonces, pero no, el mismo ganado nos ayuda, ¿no? Y ya si hay alguna rama que esté ahí perjudicando, el mismo cerco hay un sonido que emite, ¿no? Está ahí chocando y esa descarga nos permite identificarlo y subsanar, ¿no? Esa descarga, esa fuga del cerco eléctrico, Gracias. ¿no? En nuestra línea. Muchísimas gracias, Inge. Gracias por esta presentación. Y le cedo la voz al ingeniero Gumaro. Muchas gracias. Creo que hoy nos vamos a ir a casa con un buen sabor de boca. Me queda claro que si tenemos problemas para alimentar al ganado, que el principal problema es la alimentación, si estamos teniendo ahorita problemas con lo que es la falta de agua, si no encontramos mano de obra, si pretendemos el bienestar animal, si nos estamos, aunque suene difícil, quejando de que no llueve, los ganaderos y todos los que podamos, tenemos que sembrar árboles y establecer sistemas silvopastoriles. Los científicos, los técnicos, los profesionales dicen que a través del sistema silvopastoril podemos incrementar la producción de leche por animal de 2 a 8 litros, que podemos incrementar la producción de carne por hectárea hasta 4 veces. El problema lo tenemos nosotros y nosotros tenemos que arreglarlo. Ingerminio, te felicito, muy completa, en algunos momentos bilingüe. Sabes que Ganadería te tiene fe. A usted, bióloga Margarita, como siempre, mi eterno agradecimiento. Muchas gracias a todos. Recuerden, hay un programa de extensionismo en todo el estado, hay 20 extensionistas pecuarios, hay algunos apícolas y algunos de traspatio en el estado que pueden dar asesoría o pueden dar capacitaciones virtuales, pero también presenciales. Aquellos que mencionaron que tienen el interés de establecer un sistema silvopastoril, por favor, a través de la bióloga Candia y buscamos un extensionista que se reporte con ustedes. Por supuesto que es un compromiso hacerlo, pero es lo mejor que podemos hacer si queremos hacer rentable nuestras unidades de producción. Todos nos vemos el próximo jueves y viernes, que también hay 2 muy buenos temas. Gracias. Gracias, saludos. Gracias. Muchas gracias a todas y Gracias. todos. Excelente tarde, buen fin de semana. Buen fin. Gracias. Gracias.